Me llamo Marisol Treviño y a mis 38 años he aprendido que el silencio puede ser escudo y cárcel al mismo tiempo. Lo uso cuando las habitaciones se ponen filosas, cuando las voces se agudizan para demostrar quién manda. Pero esa mañana, el silencio casi me entierra viva. Las luces se atenuaron en la sala de juntas ejecutiva, mientras Tania Luján avanzaba sus diapositivas. Mi chamba, 3 meses de modelos de datos y predicciones de mercado, llenaba la pantalla gigante. Las había marcado en rojo. Círculos furiosos alrededor de números que llamó errores garrafales. Estas son las proyecciones de Marisol, dijo, con tono suave, como de preocupación ensayada. Se alejan casi un 20% de los modelos estándar. Si las aplicamos, nos exponen a un riesgo del carajo. Un murmullo recorrió la sala. 12 ejecutivos se inclinaron para adelante. El aire se puso pesado, como antes de una tormenta. Al otro lado de la mesa de cristal, la cara del director general se acomodó en esa expresión neutra que siempre precede al veredicto. Yo me quedé quieta como estatua, con las manos cruzadas sobre la carpeta. Cada clic de su presentación era como otro clavo en el ataúd de mi trabajo. Recordé las noches que me quedé en la oficina hasta que los de limpieza apagaban las luces, probando patrones hasta que encajaran patrones que ningún modelo estándar había pillado nunca. Este mapa de volatilidad, siguió Tania, falsifica la estructura real del mercado. Es matemáticamente un desastre. Sonaba casi tierna, como si me estuviera rescatando a la empresa de mí misma. El director se volvió hacia ella. «¿Y estás segura de esa evaluación, por supuesto?», dijo, y sonrió. Por un momento, creí oír mi pulso retumbar en la mesa. Sentí el calor subiéndome por el cuello. No de vergüenza, sino de esa claridad que llega justo antes de decidir si peleas o te doblas. Cuando terminó, la sala esperó a que yo hablara. Tomé aire lento, miré la pantalla, mis datos, mis colores, mi diseño y luego a ella. «Una pregunta», dije. Mi voz sonó calmada hasta para mí. «Si estos métodos son tan chapuceros, ¿podrías explicar por qué el brief del cliente los pidió específicamente?» Tania parpadeó. El bolígrafo del director dejó de golpear. Las sillas crujieron mientras las cabezas giraban. La sala se quedó muda, muda de verdad. Y en ese silencio, algo dentro de mí empezó a despertar. No siempre fui callada. En la uni, discutía en cada seminario hasta que un profe me dijo, casi con cariño: «Marisol, no tienes que ganar todas las conversaciones para tener razón». Sonaba a consejo, pero yo lo oí como advertencia. Desde entonces aprendí que a veces el que habla último no es el que controla, es el que deja que el silencio trabaje por él. En Inversiones Cumbre, el silencio me ayudó a sobrevivir. Armé modelos de pronóstico que superaban a los métodos estándar, pero nunca peleé por el crédito. Los resultados hablaban más fuerte que yo. Los clientes lo notaban, los jefes no. Me parecía justo. No estaba ahí para que me vieran, estaba para acertar. Recuerdo cuando el director Ponce me llamó a su oficina hace 2 años. Miró los gráficos que imprimí, con cara de póker. «Resultados impresionantes», dijo. «¿Cómo lo lograste?» «Reconocimiento de patrones», respondí. «Modelos de volatilidad no lineal. Reaccionan más rápido que las líneas de tendencia convencionales», asintió una vez. Ya distraído. «Sigue refinándolo. Decidiremos después si vale la pena implementarlo». Ese después nunca llegó. Y yo nunca pregunté de nuevo. Mi mamá me hubiera dicho que hablara. Ella fue programadora en los 80, una de las pocas mujeres en su área. Bromeaba que pasó media carrera traduciendo ideas que después los hombres ascendían por ellas. Cuando se jubiló, la empresa le dio un pastel con el nombre equivocado. «Aprendí tarde», me dijo una vez. «El silencio es cómodo, pero la comodidad mata el avance». No la entendí entonces. Ahora sí, con los años, me enseñé a camuflarme la variable invisible que mantenía el equilibrio. Aunque sabía que otros se llevaban el crédito, me convencí de que el trabajo importaba más que los reflectores. Era más seguro así. Hasta Tania,
Ella entendió algo que yo no: el silencio te protege hasta que alguien decide usarlo en tu contra. Y cuando me di cuenta, ya había convertido mi contención en munición. La noche después de la reunión, me quedé en la oficina mucho después de que todos se fueran. Las luces del piso se apagaron solas a las 9, dejando las paredes de vidrio pálidas como fantasmas. Abrí mi carpeta de archivo, la etiquetada Grupo Vallejo Brief Inicial, y revisé los documentos línea por línea. La página 17 me dejó helada. Ahí estaba: solicitar inclusión de metodología de mapeo de volatilidad no lineal para mayor precisión en pronósticos extendidos. El mismo modelo que Tania había llamado imprudente. Los mismos gráficos que circuló en rojo. Imprimí la página y la sostuve hasta que se enfrió el papel. Recordé el día que el director de investigación de Vallejo, el doctor Néstor, explicó lo que querían. Los modelos tradicionales se pierden los valores atípicos, dijo. Necesitamos patrones que se adapten. No le tenemos miedo al pensamiento poco convencional, solo al ego sin probar. Me reí en ese momento, prometiéndole cautela e innovación a la vez. Ahora, esa promesa estaba en mis manos, firmada por su equipo, sellada, fechada, prueba. Oí pasos y me giré. Tania se apoyaba en el marco de la puerta, todavía vestida para la victoria. ¿Todavía aquí?, preguntó. Después del show de hoy, yo me tomaría la noche libre. Estoy revisando el brief del cliente, dije pareja. Su sonrisa no llegó a los ojos. Cuidado, Marisol. A los jefes no les gusta el desorden ni en los datos ni en las defensas. A veces es mejor aceptar el feedback con gracia. ¿Quieres decir calladita?, respondí. Llámale como quieras. Se apartó del marco. Algunos entendemos cómo funciona este lugar. Después de que se fue, miré su reflejo desvaneciéndose en la pared de vidrio. No estaba equivocada. Yo entendía cómo funcionaba demasiado tarde. Le había dado todo lo que necesitaba al asumir que la honestidad era un idioma compartido. Guardé la página impresa en una carpeta nueva marcada pruebas. La tinta ni siquiera estaba seca cuando me di cuenta de que había sido parte de una empresa donde la verdad no se entierra, se edita. Y acababa de encontrar la línea que no habían borrado. Yo pensaba que la empresa premiaba resultados. Luego vi cómo Tania manejaba la sala. Nunca hablaba de más en las reuniones, justo lo suficiente. Una risita en el momento preciso. Un asentimiento halagador cuando un director hablaba. Una frase sobre colaboración interdepartamental que sonaba desinteresada, pero siempre volvía a ella. Pensé que era inofensivo. Me equivoqué. Cuando los clientes mandaban reportes de avance, Tania se ofrecía a resumirlos para los jefes. Lo que entregaba sonaba pulido, pero torcido, mis innovaciones descritas como riesgos experimentales, mis retrasos etiquetados inestabilidad de datos. Una mañana, el director Ponce me llamó a su oficina. Marisol, dijo, he oído preocupaciones sobre consistencia. Tal vez bajes el ritmo hasta que estemos seguros de estos métodos. Lo miré fijo. ¿Preocupaciones? ¿De quién evitó mis ojos? Digamos que algunos compañeros piensan que te pasas de la raya con el cumplimiento estándar. Estoy siguiendo exactamente el modelo que aprobó el cliente, dije bajito. Aún así, respondió, las apariencias importan. Mantén las cosas simples. Apariencias. Esa palabra se me pegó como estática. Después, la posición de Tania se fortaleció. De repente, la invitaban a almuerzos ejecutivos, la etiquetaban en boletines internos, la citaban en reuniones donde yo no estaba. No necesitaba ganar argumentos, los reescribía antes de que pasaran. Empecé a guardar todo: briefs de clientes, registros de versiones, marcas de tiempo de ediciones. Registraba cada actualización, no para exponerla aún, sino para recordarme que no me lo imaginaba. Las noches largas volvieron a ser mi rutina. Cada vez que documentaba otro cambio silencioso, otro archivo perdido, sentía algo nuevo reemplazar el miedo concentración. Una semana después, oí a Tania afuera de la sala de descanso, riendo bajito con un director. Es brillante, pero no entiende a la gente, dijo Tania.
Esa es su debilidad. Las palabras dolieron porque eran medio ciertas. Por años creí que los números eran neutrales, que la precisión hablaría sola. Pero en una empresa que valoraba la imagen sobre la verdad, la exactitud no era escudo, era blanco. Y Tania sabía exactamente dónde apuntar. A la mañana siguiente, la sala de juntas lucía igual, misma mesa pulida, mismos ejecutivos, misma pantalla de proyección, pero el aire se sentía distinto, más denso, más cargado. El director Ponce empezó antes de avanzar. Necesitamos claridad sobre el reporte de Vallejo. Me puse de pie, carpeta en mano. Entonces empecemos por aquí. Puse el documento encuadernado en la mesa. El logo del Grupo Vallejo brillaba tenue bajo las luces. Lo abrí en la página 17 y lo giré hacia el director general. Este es el brief oficial del cliente, dije. Especifica un modelo de volatilidad no lineal. Mi modelo como el marco requerido. La voz de Tania rompió el silencio. Eso no puede ser exacto. Vallejo esperaba pronósticos estándar de la industria. Léelo, dije suave. El director se ajustó los lentes y se inclinó. Por un momento, el único sonido fue el roce del papel. Luego, su expresión cambió un giro lento, visible, de duda a comprensión. Miró a Tania. ¿Desechaste esta metodología? Ella se enderezó en la silla. Basada en los datos que presentó, sí. No alineaba con nuestros benchmarks de cumplimiento. Es que esos benchmarks no aplican a esta cuenta, dije. El equipo de investigación del cliente pasó 2 años desarrollando este enfoque. Nos contrataron precisamente porque yo lo entendía. Un leve temblor cruzó su mandíbula. Actuaba en el mejor interés de la empresa. La voz de Ponce cortó, contradiciendo el brief del cliente. El silencio se estiró. Las sillas crujieron mientras los ejecutivos se miraban. Por primera vez, el poder en la sala se inclinó no por volumen, sino por papel y tinta. Junté las copias y las puse ordenaditas frente a cada director. Cada cifra que Tania llamó error viene directo de este documento, verificada, aprobada, con marca de tiempo. El director cerró el archivo despacio. Necesitamos confirmar esto con Vallejo de inmediato. Al otro lado de la mesa, las manos de Tania apretaron su pluma. El color había huido de su cara. Por meses, mi trabajo había sido hablado. Esa mañana, por primera vez, habló solo. La confirmación llegó 2 días después. El director de investigación de Vallejo, el doctor Néstor, se unió a nuestra videollamada y habló con la misma precisión que usaba en cada línea de datos. El modelo no lineal de Cumbre alinea perfectamente con nuestros parámetros solicitados. Estamos contentos con los resultados. El director Ponce soltó el aire audiblemente. Entonces está resuelto. El director general asintió. Con efecto inmediato. Marisol Treviño liderará la cuenta de Vallejo. Logré una sonrisa educada. Siguió un aplauso breve, mecánico. Al otro lado de la mesa, Tania mantuvo expresión neutra, pero sus dedos tamborileaban un ritmo constante en su cuaderno. Cuando terminó la reunión, se acercó a mí junto a los elevadores. Felicidades, dijo. Gracias. Inclinó la cabeza. Debes sentirte reivindicada. Siento alivio. El alivio no dura, murmuró. Lo aprenderás. Las puertas del elevador se abrieron y entró sin mirar atrás. Para la tarde. El correo de la promoción circulaba por la oficina. Mi bandeja se inundó de mensajes educados, algunos sinceros, la mayoría curiosos. Me quedé tarde otra vez, limpiando mi disco, organizando reportes, tratando de sentir orgullo, pero el orgullo se sentía lejano, como un sonido a través de vidrio grueso. A las 9:30, mi celular vibró. Un mensaje de número desconocido. Disfrútalo mientras dure. Lo miré mucho tiempo, medio esperando otro. No llegó ninguno. Cuando revisé mi carpeta compartida, faltaban 3 archivos borradores recientes del modelo Vallejo. Abrí el registro del sistema. Los tiempos de acceso estaban en blanco. El historial de la carpeta no mostraba nada. Era como si los archivos nunca hubieran existido.
A la mañana siguiente, una invitación de reunión de Ponce había desaparecido de mi calendario. Su asistente juró que la había enviado. Tal vez fue un error de sincronización, dijo. Su tono era educado, pero sus ojos se deslizaron rápido. En el almuerzo, el cháter habitual en la sala de descanso se cayó cuando entré. Alguien había cambiado el ambiente. Lo sentía como un bajón de temperatura. Esa noche, me senté sola en mi nueva oficina de esquina, viendo las luces de la ciudad borrosas contra la ventana. La promoción era real, pero también lo era el silencio que venía con ella. En las semanas que siguieron, dejé de confiar en la quietud. Cada número, cada archivo, cada login se sentía como una trampa potencial. Me quedé tarde casi todas las noches, verificando fórmulas, copiando respaldos a un disco encriptado. 2 veces, el sistema se congeló a mitad de guardar. La tercera, mi acceso fue denegado por completo. Credenciales no autorizadas, decía la pantalla. Llamé a TI. Un técnico llamado Benito contestó. Raro, dijo. Muestra que tu autorización fue revocada ayer. ¿Por quién pausó? La solicitud vino de liderazgo. La oficina del director Ponce. Imposible, dije. Puedo restaurarlo temporalmente, pero necesitarás aprobación formal para hacerlo permanente. Cuando volví a entrar, la mitad de mi conjunto de datos había desaparecido. A la mañana siguiente, llegó un memo interno a mi bandeja, copiado al director general y al equipo de Vallejo. Contenía el borrador del reporte trimestral Mi Reporte, pero alguien lo había alterado. Mis proyecciones infladas, los valores de riesgo duplicados. Parecía una locura. En minutos, el doctor Néstor llamó. Marisol, dijo, voz medida pero tensa. Este análisis contradice la metodología que demostraste. ¿Estos números fueron aprobados? No, dije rápido. Alguien los cambió antes de enviarlos. Entiendo. Valoramos tu transparencia, pero resuélvelo ya. Otro retraso. Y nuestra junta reconsiderará proveedores. Después de la llamada, miré mi pantalla hasta que los números se emborronaron. Las ediciones se hicieron bajo mi cuenta. Quien lo hizo sabía exactamente dónde golpear. Al mediodía, pasé a Tania en el pasillo. Reía con un analista junior, sosteniendo un café como si nada en el mundo pudiera tocarla. Cuando me vio, su sonrisa no flaqueó, pero sus ojos se detuvieron lo suficiente para decirme que sabía. Esa tarde, empecé a imprimir copias físicas de cada archivo que tocaba. Cada página se sentía como seguro contra una verdad que desaparecía. Para la medianoche, la impresora zumbaba constante a mi lado, ahogando el silencio que una vez fue mi refugio. Ya no era silencio, era advertencia. Al final de esa semana, dejé de reportar los fallos. Cada vez que los mencionaba, alguien en gerencia sugería error de usuario. Así que me adapté, en silencio. En vez de quejas, armé mi propio sistema de respaldos espejos de espejos, discos encriptados etiquetados como listas de supermercado. Dejé de confiar en servidores compartidos. Dejé de confiar en el silencio. Luego, una tarde, llamé a Jimena Morán, una ex colega que dejó Cumbre por una consultoría independiente. Era de las pocas que todavía contestaba mis llamadas sin mirar el reloj. Suenas cansada, dijo. Lo estoy, admití. Todavía tienes contactos en análisis criterio, tal vez. ¿Por qué? Creo que Tania les está pasando algo que no es suyo. Pausa. ¿Dices que robó tu modelo? Digo que estudió cada línea antes de llamarlo error. Jimena suspiró suave. Veré qué encuentro. 2 días después, llamó de vuelta. Tenía razón. Criterio acaba de contratar a Tania. La anuncian como directora de pronósticos estratégicos la próxima semana. Mi garganta se secó. Ese título no existe aquí. Ahora sí, dijo, y está programada para presentar en la conferencia financiera Meridiano. Tema Innovaciones en pronósticos de volatilidad no lineal. La misma frase de mi brief de Vallejo. Por un largo momento, ninguna habló. Luego Jimena dijo, bajito, juega sucio. Marisol, ¿qué vas a hacer? Voy a aprender el juego,
Después de la llamada, abrí un documento en blanco y empecé a listar todo lo que sabía: fechas, versiones de fórmulas, marcas de tiempo, borradores. Cada nota era una miga de pan, cada miga una defensa. Esta vez no dependería de nadie para que viera la verdad. La mostraría, exactamente como ella me enseñó, solo más limpia, más filosa, innegable, para la medianoche. El esquema de un plan llenaba mi pantalla. No venganza, aún no, solo precisión, esperando su momento. Me recosté, viendo el cursor parpadear como un pulso. Ya no más callada. El salón meridiano olía leve a café y nervios. Filas de ejecutivos llenaban los asientos, murmurando sobre programas brillantes. En el escenario, Tania ajustaba el micrófono, su sonrisa afilada bajo las luces. Hoy empezó. Compartiré un enfoque innovador de pronósticos que desafía las suposiciones convencionales sobre volatilidad del mercado. Yo estaba en la fila de atrás, manos tranquilas en el regazo. Había llegado desde el amanecer, probando el sistema de presentación, incrustando un solo archivo debajo del suyo, un comando lejos de la revelación. Avanzó las diapositivas, suave como siempre. Análisis. Criterio ha logrado una tasa de precisión superior al 80% en múltiples sectores. Su siguiente diapositiva apareció: mi diapositiva, recoloreada, reetiquetada. Sentí mi pecho apretarse, pero esperé. Cuando llegó a la mitad de su presentación, ingresé la secuencia en mi tablet. El proyector parpadeó una vez. Luego la pantalla se dividió. A la izquierda, su diapositiva. A la derecha, la mía, gráficos idénticos. Mismos datos, marcas de tiempo de meses antes de que entrara a Criterio. Susurros rompieron en la audiencia. Alguien cerca del frente se inclinó, murmurando: «Se ven iguales». Tania se congeló. «Parece un problema técnico», dijo rápido. «Si pudiéramos llamar a ti, otro clic». La siguiente diapositiva lado a lado otra vez, la suya junto a mi original. Esta vez, el encabezado decía: línea de tiempo de desarrollo. La audiencia jadeó suave. El doctor Néstor de Vallejo se puso de pie. «Ese es el modelo propietario de Cumbre», dijo. «¿Por qué está aquí?». La voz de Tania titubeó. «Estos fueron hallazgos independientes». La siguiente diapositiva la cortó un intercambio de correos entre ella y yo. Sus preguntas sobre el modelo resaltadas en amarillo. La marca de tiempo brillaba arriba, semanas antes de que llamara mis métodos peligrosos. Me puse de pie, caminando por el pasillo. Cada paso resonaba en el silencio atónito. «No hay problema técnico», dije, «solo evidencia». La cara de Tania palideció. Intentó hablar, pero su micrófono crujió inútil. Cámaras clicaron. La audiencia, antes inquieta, ahora se inclinaba para ver cómo se desarmaba. Me detuve junto al escenario, mirándola a los ojos. «La verdad no desaparece», dije suave. «Espera su turno en la pantalla». Y detrás de nosotras, la proyección siguió reproduciéndose. 3 días después de la conferencia, el video estaba en todos lados. Clips de la expresión congelada de Tania rodaban en blogs de la industria, foros comerciales, hasta en feeds de LinkedIn. La gente lo llamó el escándalo de la pantalla dividida. No leí los comentarios. Ese lunes, el director Ponce me llamó a su oficina. Su tono era más bajo de lo que jamás había oído. «Vallejo renovó su contrato por 3 años más», dijo. «El doctor Néstor pidió que tú supervises personalmente todos los modelos de pronóstico de ahora en adelante». Asentí. «Buenas noticias». Dudó. «Criterio terminó el empleo de Tania esta mañana. Intentan contener el daño». No respondí. Carraspeó. «La Junta también aprobó un nuevo puesto, jefa de metodología. Nos gustaría que lo tomes». Lo miré. «Es un asiento de alto nivel. Está atrasado», dijo simplemente. Por un largo momento, ninguno habló. Movió papeles en su escritorio. Luego agregó: «Manejaste bien esa conferencia, Marisol. Poco ortodoxo, pero efectivo». «No lo manejé», dije. Mostré lo que ya era verdad. Dio una pequeña sonrisa.
A veces la verdad necesita un escenario. Cuando salí de su oficina, el pasillo se sentía extrañamente quieto, el tipo de calma que sigue al trueno. Unos colegas me felicitaron al pasar, sus ojos parpadeando con curiosidad. Reconocí la mirada, yo la había usado una vez, viendo a otro ganar. Más tarde esa noche, estuve junto a la ventana de mi nueva oficina. El horizonte centelleaba a lo lejos, frío y constante. En mi escritorio estaba la carpeta etiquetada Pruebas, sus bordes suaves por el uso. Pensé en borrarla, pero no pude. La prueba, una vez recolectada, se vuelve hábito. Mi celular vibró con un mensaje del doctor Néstor. Integridad e innovación rara vez coexisten cómodas. Tú lograste ambas. Dejé el celular y exhalé. La satisfacción no se sentía como triunfo, se sentía como equilibrio quieto. El espacio entre exposición y paz. En algún lugar más allá del vidrio, la ciudad seguía moviéndose, sus luces parpadeando como un pulso que nunca para. Y por primera vez en años, no sentí necesidad de hablar. El trabajo y la verdad finalmente habían hablado por mí.